Mis hermanos, buenas noches, amada Iglesia Cristiana Casa Berea, hermanos en Cristo, allí que nos acompañan por Facebook Live y por Instagram, transmitiendo aquí desde el auditorio que es Iglesia de Cristo cuando se reúne la comunidad de creyentes en este lugar aquí, en la Iglesia Cristiana Casa Berea en Bogotá, Colombia. El Señor les bendiga en este tiempo, les dé sabiduría, entendimiento de los tiempos que estamos viviendo, de las épocas que estamos en este tiempo vivenciando en todas las áreas de nuestra vida, espirituales, físicas, familiares, relacionales, económicas. Aún aquellos que están estudiando en este momento difícilmente pueden asistir de forma presencial. Toda la vida ha tenido un cambio en este 2020, ¿no? Ha sido un año con un revolcar de nuestra forma pasada de vivir, porque ya no volveremos a nuestra manera antigua de vivir, ¿no? Nuestro sistema mundo lo llama hoy la nueva normalidad. El uso de tapabocas, las restricciones de movilidad en diferentes partes del mundo, incluido en nuestro país Colombia, las diferentes cuarentenas y todo esto que vivenciamos en este tiempo. Mis hermanos, les invito a que allí donde quiera que tú estás acompañándonos en esta transmisión, cierres tus ojos allí por un momento y hagamos una oración para dar inicio a ese servicio de la palabra, una corta porción de la Escritura, para reavivar el don del Espíritu Santo que el Señor ha depositado en nosotros. Oremos, mis hermanos. Señor, por tu misericordia y bondad, hoy estamos transmitiendo desde nuestra congregación aquí en el barrio 20 de julio, Señor, de la ciudad de Bogotá, Colombia, para darte gracias, honra, alabanza y adoración por permitirnos, Señor, conocerte, por llamarnos a tu luz admirable y por bendecirnos, Señor, dándonos vida espiritual. Te pedimos, Señor, que esta corta porción de la Escritura sea inspirada por ti, Señor, para nuestra vida, Señor, que reavive nuestra comunión contigo, nos hagas entender del propósito por el cual tú nos has escogido para salvación, Señor, y aún en ese tiempo de cuarentena, de pandemia, de terror a la muerte, nosotros los creyentes estamos confiados porque tú eres nuestro Dios y has prometido que estaremos contigo por siempre. Te damos gracias, Dios eterno, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hace un par de días estudiamos una porción de la Escritura en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, la segunda carta que el apóstol envió a Tesalónica. Y quiero que vayamos nuevamente a la Escritura para terminar nuestro estudio del capítulo 2. Vamos a la palabra del Señor. Inicialmente vimos hace 2 días que nos hablaba este texto acerca de la manifestación del hombre de pecado, acerca de la manifestación de los tiempos de apostasía de la iglesia llamada cristiana y la evidencia de la existencia de la maldad proliferando por todo el mundo, apareciendo un personaje en especial que va a ser el falso Mesías, el falso Salvador del mundo, y evidenciando a muchos de los que hoy se llaman cristianos, y en ese momento que van a postrarse y a aceptar a este personaje como el Salvador de su mundo, de su vida. De esto trata más o menos la primera parte del capítulo 2, y hoy vamos a tomar la segunda parte de ese capítulo, que somos nosotros, los escogidos del Señor para salvación, los que no nos postraremos ante el sistema mundo, ante sus maquinaciones, ante sus exigencias por encima de lo que dice la palabra del Señor, ante su amoralidad a la cual ellos normal, aceptación y no discriminación. Somos nosotros, la verdadera iglesia de Cristo, y es por eso que este texto es tan importante en esta noche. Vamos a leer verso 13 del capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, segunda de Tesalonicenses 2:12. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante vuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro, Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra,
Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Amén y amén. Recuerden, mis hermanos, que la Biblia, aunque viene dividida en capítulos y versículos, no necesariamente significa que el tema o el texto llegó hasta cierto versículo o cierto capítulo. Por eso es importante siempre leerla de corrido y tratar de ubicar el centro del pasaje, y sin importar que tengamos que saltar a otros los capítulos o versículos incluidos dentro de la división que hizo los eruditos siglos atrás, vamos más allá de lo que nos muestra el pasaje en sí. Y eso nos va a permitir entender más la idea que el Señor nos está enseñando el día de hoy a través del escrito del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Si la primera parte de la carta, en el capítulo 2, nos habla de la aparición de ese personaje, de ese sistema anticristiano, de ese sistema antibíblico, de ese sistema antimoral para los tiempos finales, de la aproximación del retorno de Cristo Jesús, seguramente entonces es muy posible, es muy probable de que ahora sí, de verdad, estemos acercándonos a esos tiempos, porque estamos viendo una gran amoralidad a nivel mundial, aún en las llamadas iglesias cristianas. Iglesias que predican falsos evangelios, evangelios de la prosperidad o de sanidad y milagros, sin una connotación centrada en la Biblia. Iglesias que practican fórmulas carnales, bailes, música carnal. Ustedes ya saben de qué estoy hablando. Eso es apostasía en la iglesia. No la iglesia genuina, sino la iglesia que se oculta en la Biblia para llevar a cabo o desarrollar motivaciones carnales de sus líderes. Esa es la iglesia que va a apostatar en esta época de esta aparición de este personaje. Hoy, el día de hoy, muchas iglesias el día de hoy, cristianas de todas las denominaciones, están cambiando sus estatutos. Muchas de ellas están permitiendo la amoralidad sexual con respecto a los matrimonios del mismo sexo, del homosexualismo o lesbianismo. Han aceptado la ideología LGBTI con todas las demás letras y consonantes que se le colocan, y eso nos muestra y nos evidencia que en este tiempo ciertamente hay una gran apostasía de la iglesia cristiana. Hay una gran apostasía de la iglesia mal llamada cristiana. Así que, mis hermanos, estamos en un tiempo en donde no solamente el mundo natural, carnal, animal, como lo dice la Biblia, el mundo que vive por sus deseos, el mundo que camina conforme a sus concupiscencias, a los deseos pecaminosos de la carne, no solamente está siendo evidente su gran poder, su dominio absoluto en áreas de la salud, como en este tiempo, en áreas de la educación, como lo hemos venido evidenciando con la imposición a nuestras cátedras educativas de la ideología de género obligatoria desde niños preescolares, y la proliferación de la perversión sexual a todo nivel, publicitario, televisión, internet, en todo sentido. Esto es apostasía, son los tiempos finales. Yo no estoy diciéndoles que el Señor Jesucristo va a llegar mañana y que ya estamos que ya estamos en los tiempos apocalípticos. No, lo que les estoy diciendo es que estamos acercándonos a la culminación de la era del hombre como la conocemos el día de hoy, y volver a estar restaurados en Cristo Jesús en los nuevos cielos y la nueva tierra, que es la esperanza bendita de todos nosotros. Morir algún día a este plano terrenal y resucitar o ser transformados cuando suene la trompeta y estar juntamente con Cristo Jesús en los nuevos cielos y la nueva tierra. Y por ello, en esta segunda parte del texto de Tesalónica, lo que el apóstol Pablo nos dice de parte del Espíritu Santo de Dios es que debemos dar siempre gracias a Dios respecto a nosotros. Que Él nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo, antes desde el principio para salvación. ¿Y cómo nos escogió? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Allí es donde radica la salvación. Aquí hay aspectos importantes de gran profundidad teológica. Primero es que tú y yo, si somos verdaderos creyentes, hemos sido escogidos desde el principio.
No fuimos escogidos cuando nacimos, no fuimos escogidos cuando confesamos a Cristo con nuestros labios, fuimos escogidos desde el principio. ¿Y cuándo fue el principio? Allí en Génesis, en el principio de la creación. El Señor, en su mente infinita, en su omnipotencia y omnisciencia infinita y eterna, ya te conocía a ti y a mí por nombre propio. Esto es lo más maravilloso de la salvación y es lo difícil de entender de muchos aquellos religiosos de todas las denominaciones que se llamen cristianas, aún de las no cristianas. ¿Cómo es posible que un pecador como este, su pastor Glenn Rodríguez, un hombre común y corriente, haya sido escogido por el Dios de gloria, el Santo Perfecto, desde antes de que yo mismo, si quise, existiera en este planeta Tierra? Pero ese es nuestro Dios, porque Él es omnisciente, Él es alfa y omega, es el principio y el fin. Él conoce el final de esta creación, porque Él la creó en el principio, y Él desde el principio ha determinado que tú y yo, si hemos sido santificados por el Espíritu Santo de Dios, y si hemos creído por fe y caminamos en esa fe, somos hijos suyos y somos salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de la maldición del pecado y de la muerte que inunda en esta creación. Y el apóstol Pablo está diciendo que da gracias a Dios por nosotros, por los escogidos, los que Él conocía, los que nunca había conocido y los que nunca conocería, hasta el día en que Cristo retorne en su gloria, en las nubes, y traiga la ira de Dios sobre esta creación a causa del pecado y del rechazo a su verdad, a su palabra. Y es allí donde yo quiero que en esta noche tú te centres, mi hermano. Allí hay algunos de los que nos escuchan que no nos conocemos, pero Dios sí te conoce. Y tú dices que eres cristiano. Si eres cristiano, camina en la verdad. ¿Cuál es la verdad? No lo que dicen las instituciones humanas, es lo que dice la palabra del Señor. Es más, no es lo que dicen muchos de aquellos que se llaman predicadores, o apóstoles o profetas, es lo que dice la palabra del Señor. Ahora bien, si lo que dicen esos predicadores se ajusta, es conforme a la palabra y a la sana doctrina de la Biblia, entonces a ellos créeles de parte de Dios. Esa es la verdad. Dios nos salvó, nos escogió para salvación desde el principio, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, para lo cual nos llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esta parte es importantísima, mi hermano. De manera desafortunada hay muchas religiones en este planeta Tierra y solo hay dos realmente, la religión verdadera y la religión falsa, pero sobreabundan las falsas. Y muchas de ellas se llaman cristianas evangélicas de todas las denominaciones y traen una falsa creencia de salvación a muchos de sus congregantes. Porque los invitan a hacer una oración de fe, llaman ellos, donde tú confiesas a Cristo, donde pides perdón por tus pecados y el predicador de turno te dice que hay fiesta en los cielos, aplaudamos todos la congregación porque un hombre confesó a Cristo y ahora es salvo. Y eso trae una falsa profesión de fe salvífica. Porque la importancia de entender cuál es la verdadera profesión de fe es que creemos por el Evangelio. Y creer por el Evangelio es obedecer todo el Evangelio. Creer por el Evangelio es estar llevando una vida lo más cercana posible, esforzándose y siendo valiente a lo que dice en la palabra del Señor, el Evangelio. Creímos por fe del Evangelio. Creímos en Cristo Jesús por escuchar la palabra del Señor, por aceptarla y por obligarnos a vivir la palabra del Señor. No creemos por hacer una oración de fe y ser salvos por hacer esa oración. Somos salvos porque el Señor nos ha escogido, ha ablandado nuestro corazón, ha adiestrado nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros 5 sentidos a escuchar su palabra y creer en ella y aferrarnos a ella y a empezar a caminar en ella. Es allí donde viene esa salvación por el Espíritu, por su santificación y por creer en la verdad del Evangelio. Pero muchas de las iglesias, muchas de las denominaciones, muchos de los predicadores hablan cualquier cosa, dicen cualquier cosa, hablan de prosperidad, de milagros, hacen shows de música, conciertos, pero nunca se centran en la verdad del Evangelio y no está basada su profesión de fe en la palabra, sino en los hechos que vemos alrededor.
Y cuando abren la palabra es con una conveniencia carnal, animal, satisfacer las necesidades de los asistentes y de ellos mismos. La palabra del Señor es la que nos salva por el Espíritu Santo, por su poder. Miren lo que dice el texto. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, la salvación es alcanzar la gloria con nuestro Señor Jesucristo. La salvación no tiene nada que ver con que Dios solamente nos guarde de esta pandemia. La salvación no tiene que ver con que Dios nos sustente y nos prospere en este tiempo de pandemia, de escasez financiera o de circunstancias complejas. La salvación es tener la gloria de Cristo Jesús en nuestras vidas, en las personas del Espíritu Santo, sin importar las circunstancias que nos rodeen, como esta pandemia, estas cuarentenas. Sin importar que hoy las congregaciones estén vacías porque no nos permiten congregarnos y tengamos que hacerlo a través de los medios que Dios nos ha dado. En ese tiempo, la transmisión por internet. Alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Verso 15. Así, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Mi hermano, la salvación es un bien preciado que no se pierde a aquellos que caminan en la verdadera doctrina del Señor, a aquellos que se esfuerzan por obedecer la palabra que nos obligamos, porque esto es una situación de obligarse. En esos tiempos de pandemia tal vez tú te has obligado a estar en casa encerrado, en las cuarentenas. Te has visto obligado a usar tapabocas, trajes antifluidos, no sé qué cosas en tu trabajo o para salir a la calle para movilizarte en restricciones y te obligas y las obedeces y lo haces para ir a trabajar, a estudiar, movilizarte, a hacer tus actividades. Pero qué tan difícil es obligarte a cumplir la ley de Dios, amar al prójimo como a sí mismo, amar al Señor sobre todas las cosas, bendecir a los que os maldicen. Qué tan difícil es cumplir estas responsabilidades, estas obligaciones de las que nos enseña la palabra. Así, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Cuando habla de carta nuestra está hablando de la Biblia. Recuerden que eran cartas escritas a las diferentes iglesias y personas. O por palabra nuestra, la predicación del apóstol Pablo, un hombre centrado en la doctrina de Jesucristo. Verso 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, Dios Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme a vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Así de que eso lo que nos está diciendo es algo importantísimo. Dios, en su poder del Espíritu Santo, es quien nos permite hacer buenas obras. Es por ello, mi hermano, que si tú no tienes el Espíritu Santo de Dios, cuando tú viene una situación y debes ayudar a alguien, Dios te propone, Dios te promueve que aparezca algún necesitado delante de ti y tú debas ayudarlo, es cuando se evidencia la verdadera doctrina, la verdadera fe que Dios ha colocado en nuestro corazón, se evidencia la verdad de un cristiano genuino que se sacrifica a sí mismo, que da de sí mismo a otro en necesidad en cualquier situación y no enceguece su vista, su boca o sus oídos y se promueve satisfacer y ayudar a los demás, aún entregando su propia vida, como lo hizo Jesucristo en la cruz. Mi hermano, si para ti te es difícil ayudar al necesitado sin esfuerzo, si no te interesa, tienes un problema grandísimo. Porque parte de estar en la gloria de Dios es despojarnos de todo para ayudar a otros y evidenciar que realmente hemos dejado de vivir para este mundo, para nosotros, y ahora vivimos para la gloria del Señor. Recuerda que Cristo se despojó a sí mismo, se hizo hombre siendo rey y creador, caminó en la tierra siendo Dios y murió en una cruz a manos de los hombres, aún a manos de su pueblo, a través de Roma, de un juicio. Él se despojó de todo para que tú y yo hoy creamos en Él, para que tú y yo tengamos el privilegio de recibir su Espíritu Santo cuando Él lo envía, porque hemos sido escogidos desde el principio para salvación.
Verso 17, conforte nuestros corazones y nos confirma. ¿Estás preparado para toda buena obra? Por lo demás, hermanos, orad por la y sea glorificada, así como lo fue entre nosotros. Y para que seamos librados de manos de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que nos afirmará y guardará del mal. Amada Iglesia Cristiana Casa Vereda, hermanos en Cristo, quienes nos acompañan allí, yo te pido que ores por las congregaciones de sana doctrina a nivel mundial, porque estamos siendo de una u otra forma perseguidos, de una u otra forma estamos siendo callados, no a través de los medios del internet. Algunas congregaciones han podido abrir, otras abren y vuelven en cuarentena ni cierran. Se nos está prohibiendo hablar de muchas cosas a través de las redes porque nos cortan la red. Están sesgando la información porque algunos predicamos exponiendo lo anticristiano de este sistema, exponiendo las verdades. Yo les invito, mis hermanos, que se acuerden en sus oraciones, si las hacen, de los pastores que predicamos la verdad. Yo te pido que ores por mí, por este ministerio, la Iglesia Cristiana Casa Vereda y este pastor, Glenn Rodríguez, para que nos guarde el Señor del mal. Él lo va a hacer, pero tus oraciones nos fortalecen, nos animan a seguir predicando la verdad, nos ayudan a tener la fuerza y valentía de decirle al mundo perdido que está mal y que Dios va a venir en los cielos. Cristo Jesús, el Rey de Gloria, va a venir con el cinto en el pecho como un juez, con toda la ira de Dios, el Dios bueno, el Dios de la misericordia que murió en la cruz, pero ahora viene como un juez a juzgar a un mundo caído y a un falso profesante de fe. Amados hermanos en Cristo, esta carta nos habla de los tiempos finales, de la locura del mundo en el anticristianismo a plenitud, a todo dar, con grandes representantes diciéndose que son cristianos, pero evidenciando que son anticristianos con una falsa religión, y muchos hombres y mujeres aún que se dicen creyentes siguiéndolos y postrando sus vidas, sus intenciones y sus mentes a ellos. Pero el Señor Jesucristo nos ratifica con este texto que los escogidos desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, aquellos que estamos en la mente de Dios, aquellos que vendrán, que tal vez aún no han nacido, pero están en la mente de Dios, seremos guardados por Él. Yo te invito a que oremos por los que aún no han sido llamados por el Señor, pero están escogidos en su mente, para que este sea el tiempo que el Dios de gloria los llame a salvación. Y cuando ellos escuchen el Evangelio en esas transmisiones, o cuando puedan asistir a los auditorios o a los templos, a las iglesias, crean por fe y Cristo Jesús les dé el don del Espíritu Santo para santificación y vida eterna. Padre, te damos gracias por tu misericordia y bondad en esta noche, Señor. Gracias por ser nuestro Dios bueno y eterno, Señor. Bendice a todo aquel que nos ha escuchado y visto y que nos verá en el video, Padre Celestial. Bendícelos y guárdalos. Dales de tu Espíritu Santo en poder, Señor, para que crean en tu palabra, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano de la mala hora, de estos tiempos de pandemia, cuarentena, enfermedad, desasosiego financiero, espiritual, almático, estrés, depresión, iras, todo lo que se da en esos tiempos tan angustiosos, Señor. Y permíteles conocerte un poco más, Padre Celestial, que un poco más de santificación para sus vidas, un poco más de responsabilidad como cristianos. Te damos gracias en esta noche porque tú eres un Dios bueno, Señor. Y te pedimos que mañana bendiga, Señor, la reunión de las 10 de la mañana, la transmisión de la reunión, Padre Celestial, y que llegue, Señor, a todos esos corazones y oídos que necesitan renovar sus fuerzas, Padre Celestial, para caminar en este mundo anticristiano, en esta pandemia, en estas cuarentenas, en esas circunstancias de cambios mundiales de todo nivel. Los ayudes a caminar conservando la fe verdadera, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y la palabra, la Biblia, en sus corazones y en su actuar. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Amada Iglesia Cristiana Casa Vereda, mañana a 10 de la mañana, Cena del Señor celebraremos. El Señor les guarde, los bendiga y nos vemos. Les habla su pastor Glenn Rodríguez.
Chao, chao.